Gracias a Dios porque nos permite continuar la reunión y aprender también de su palabra. Y vamos a hacer una oración para que Él nos ayude a exponerla de una manera adecuada. Padre amado, gracias Señor por todo lo que tú nos has hablado, Señor, en tu palabra, en especial en este libro de 1 Samuel que hemos estado estudiando. Te pedimos que nos ayudes hoy a que tu voz se siga oyendo en cada uno de los corazones que están necesitados y que quieran recibir de ti tu bendición. Te pedimos de tu gracia, de tu bendición, de tu ayuda. Visítanos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 13, versos 20 al 21, dice la Biblia: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Este par de versículos nos están hablando sobre la compañía y nos está invitando a tener cuidado de qué tipo de compañía nosotros elegimos. De tal manera que te da dos opciones. Dice, si tú andas con sabios, y en la Biblia la sabiduría es personificada como Dios mismo, como el Señor Jesucristo. El que busca la sabiduría va a tener a Dios en su vida. Pero el que anda con necios, y un necio es una persona que insiste en sus propios errores y los defiende, que es soberbio y que es necio y que se pone a debatir y a defender siempre sus propios errores. El que hace eso, en vez de buscar la sabiduría, en vez de buscar a Dios, va a ser quebrantado. Y todo está ligado de alguna forma a la compañía. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. De tal manera que vamos a aprender cómo en el libro de Samuel, de 1 Samuel, nos da un ejemplo claro de dos tipos de compañía, como lo dice el pasaje de Proverbios. El día de hoy vamos a estudiar la primera parte de esa compañía, la parte positiva del versículo: el que anda con sabios, sabio será. Y tomando como ejemplo cómo es que los que fueron con David a caminar, a compartir con él, a andar con él, buscando juntos a Dios, Dios transformó sus vidas y Dios los cambió por completo. Y la siguiente semana vamos a estudiar el otro tipo de compañía, que pasa cuando andas no con sabios, sino con necios. Y bueno, vamos a entonces ver la primera parte del versículo, tomando como ejemplo lo que Dios nos enseña en 1 Samuel con la compañía de David. ¿Qué fue lo que David hizo con su compañía, que bendijo a los demás y que les ayudó a transformarse? En 1 Crónicas, capítulo 11, versos 15 al 16, vamos a ver que esa compañía a veces no era en lugares muy agradables. Dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces una guarnición de los filisteos en Belén. Entonces, David había un lugar en el cual se reunía con los más fuertes, y aunque él estuvo en muchos lugares, huyendo, a veces en montes, a veces en desiertos, en diferentes lugares, cuando Saúl lo perseguía, como ya lo estuvimos describiendo en la aflicción de David, tuvo un lugar que fue en especial recurrido y se llamaba la cueva de Adulam. Y vamos a estar hablando de este lugar, que aquí dice que era un lugar fuerte. Y una cueva no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como una cueva, una cavidad en el subsuelo causada generalmente por la acción del agua y viene por orígenes naturales. Puede llegar a haber cuevas hechas por manos de hombres, pero normalmente las cuevas naturales son muy grandes, muy amplias y de manera natural se forman como cavidades en los montes, etc. Y esa cueva, que era el lugar fuerte, estaba en un lugar que era Adulam, que es una villa antigua en Israel, ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Estaba cerca de Belén, al sur, de donde era David. Y allí se asentaron en la antigüedad los hijos de Benjamín. Y más o menos estaba a 3 kilómetros del lugar donde David había matado a Goliat. Entonces era un lugar que David conocía bien. Tenía un estrecho sendero cuando tú llegabas a la cueva, que podía ser defendido con facilidad, porque recuerda que David y los que andaban con él
eran muchos menos que los que andaban con Saúl y tenía todo el ejército y al país consigo. Entonces ellos escogieron una cueva y un lugar donde si te querías acercar había un estrecho sendero, de tal manera que si llegara a haber un enfrentamiento no iba a ser muchos contra unos pocos, sino como era un estrecho sendero, tenían que ser en número más parejo porque no podían venir en cantidades abrumadoras ahí en donde David se había refugiado. Y era un lugar, por lo tanto, que les daba seguridad en esa gran desventaja que tenían al ser muy poquitos contra muchos. La geografía natural de ese lugar les daba una protección porque no se enfrentarían de manera masiva contra muchos, dado que no iban a caber en ese estrecho sendero. Adulam significa un lugar de refugio o reposo o un lugar cerrado. Y era el lugar en donde ellos se sentían seguros, donde podían compartir, donde podían vigilar, donde podían tener algunos de los suyos vigilando, etc. Y al mismo tiempo otros siendo bendecidos, platicando, compartiendo. Y el usar las cuevas como refugio no solamente lo hizo David, sino también más adelante en la persecución que hizo Jezabel, vemos que Abdías escondió a 50 profetas en cuevas y Elías mismo, el profeta más fervoroso cuando estaba todo caído en Israel, que él siguió buscando a Dios, él mismo se llegó a esconder también en una cueva. Y bueno, por lo tanto, las cuevas fueron usadas en la Biblia como escondites, como lugares de refugio. Vamos a ver una imagen de esa cueva de Adulam para tener claro cómo era el lugar. Y vemos ahí la entrada desde una perspectiva de afuera y también de adentro, cómo se ve la entrada desde adentro y desde afuera, y también cómo te verías en una parte de la cueva, la cual se ve en la imagen del lado derecho. Muy bien, ahora vamos a ver que no solamente estaba David y los suyos, sino que dentro de todos ellos había una parte especial, que era la familia de David, que dejó las comodidades y que se unió a él a vivir en la cueva. 1 Samuel 22:1, vamos a ir describiendo quiénes estaban ahí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Eso dice 1 Samuel 22:1. Él fue a la cueva de Adulam y entonces sus hermanos, la casa de su padre, su familia, empezó a volverse a él, empezó a ser perseguida. La familia empezó a entender que había una gracia con David, que Dios lo había escogido, y empezaron también a alinearse. Ya no estaba su hermano, como alguna vez estuvo reprendiéndolo y endurecido y regañándolo en la situación de Goliat, antes de enfrentarlo, sino que estaba ya más sensible, entendiendo lo que Dios había estado haciendo por medio de él, y fueron sus hermanos y su familia. Y vemos cómo David estaba padeciendo persecución, pero también tenía un liderazgo, de tal manera que la familia misma empezaba a buscar esa gracia que había en David y estaban dispuestos hasta a tener incomodidades, a tener dificultades e irse a una cueva para poder estar recibiendo de Dios lo que Dios le daba a David. Pero no solamente era un lugar para la familia y para David, sino también era un lugar para el afligido. De hecho, la mayor cantidad de personas que llegaron ahí eran afligidas. 1 Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Entonces empezó su familia, él se fue al lugar, a la cueva, después empezaron a oír otros, oye, ya fue su familia, está David ahí, y empezaron a venir los que tenían más grandes problemas, y la Biblia nos los describe, los afligidos. ¿Quiénes son los afligidos? Los que tenían pesar, los que tenían dolor, los que tenían tristeza, desconsuelo, abatimiento, y desde una perspectiva teológica, podría ser también los que tenían un pecado o muchos pecados, de tal manera que el pecado trae aflicción y dificultades al corazón y a veces trae dolor, tristeza, desconsuelo y todo aquello. También los endeudados, que eran personas que no solamente estaban en pobreza, sino cuando estás endeudado, estás no sin dinero para cubrir tus necesidades, sino en números rojos, tienes deudas y además no te puedes suplir a ti mismo.
Y desde la perspectiva teológica, una persona endeudada pues también es alguien que tiene una deuda, que tiene algo que pagar y no tiene cómo suplirlo. Y cuando estamos desviados, cuando estamos lejos de Dios, estamos endeudados, estamos en una situación de no poder suplir para nuestra alma la redención, y por eso Dios mandó una gracia especial para aquel que tiene una deuda y que él pueda venir y pagarla. Y también los que estaban en amargura de espíritu, esto es, no conectados a Dios, los que no estaban consolados por Dios, los que no estaban en la bendición de Dios. Como muchas veces el mismo pecado y la dificultad, la amargura, el rencor, etcétera, te trae al corazón. Y este tipo de personas, los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura, fueron los que se fueron uniendo a David. No fueron los mejores, fueron los que la sociedad consideraba como los peores, hundidos en su propio fracaso, sin protección humana, sin liderazgo de alguien que viera por saciarlos en su corazón y por ayudarlos. Una masa humana sin rumbo, sin propósito, lo peor de la sociedad. Y ellos fueron agregándose a David. Mas de estos que muchas veces los seres humanos desprecian, Dios viene a utilizar y a escoger a lo peor de la sociedad para levantar lo mejor. 1 Corintios capítulo 1, verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces Dios vino y escoge a lo necio, a lo débil, a lo que la sociedad más ignora y lo desprecia, y a esos, los despreciados, los afligidos, los amargados, los que están mal, Dios los escoge para formar de ellos algo bendito, algo poderoso, y que se viera que no es por su talento humano, sino por la bendición de Dios. Así que todo ese tipo de personas llenas de problemas fueron a David y se unieron junto con su familia en aquel lugar de refugio. Era un lugar donde se ayudaba al afligido a ser restaurado y a cambiar su carácter. David estaba lleno de Dios y por lo tanto estaba comprometido con aquello que Dios ama. Y él derrama su gracia sobre el humilde que desea restauración. Dios no da gracia al soberbio que no necesita nada, al soberbio que solo viene a acusar a otros, sino Dios da gracia al humilde que necesita restauración. Lucas 4:18, cuando Jesucristo vino a proclamar esa gracia, dio un mensaje especial y vamos a leerlo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Esto vino a hacer el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Y Él recibió del Padre una unción, un poder, algo del cielo especial. ¿Para qué es ese regalo que viene desde el Padre, del cielo, a través de Jesucristo? Para que los pobres, obviamente pobres de corazón, para aquellos que están no solamente pobres, sino aún quebrantados, que dicen, ya Dios, no puedo con mi vida, te la pongo a ti rota porque está en desorden, hecha pedazos. Le expresan sus debilidades a Dios. Y Él viene, los libera, les abre los ojos para ver la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Jesús cuando te quieres humillar con Él y que puedas tener la libertad siendo oprimido y puedas tener vista siendo ciego. Y Él viene y cambia por completo a una persona que está en dificultad y se rinde de una manera adecuada a Dios. De tal manera que ese lugar era un lugar donde Cristo reinaba. Era un lugar donde Cristo venía y ayudaba a los débiles, los inspiraba, los bendecía. Y era un lugar que aún fue recordado muchos años después en el Nuevo Testamento. Hebreos 11, versos 38 al 39 dice, de los cuales el mundo no era digno, hablando de aquellos hermanos, aquellos verdaderos cristianos que se dieron por los demás, como David se dio por Saúl. El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto es, ellos tenían su corazón en algo más grande que lo que te pueda dar este mundo. Su fuerza era la fe, su fuerza era Dios, su fuerza era la confianza en Dios, que eso es la fe. Poner tu confianza en Dios, no en tu capacidad humana, sino en Dios. Y Dios prometió algo
mucho más grande que lo que ellos alcanzaron en esta tierra, porque en esta tierra lo que alcanzaron fue buen testimonio, pero no alcanzaron la verdadera promesa, porque Dios les va a dar algo mucho más grande en la eternidad que aquello que lograron aquí en la tierra. Así que lo que podamos tener en la tierra, a pesar de que estemos en cuevas, en desiertos, en montes, en cavernas, en dificultades, es apenas un poquitito comparado con las enormes riquezas que Dios va a traer por siempre a su iglesia en gloria. Aquel lugar se convirtió en un lugar de oración, en un lugar para poner todas las aflicciones, un lugar donde se intercedía fuertemente, donde se buscaba a Dios, donde se buscaba la transformación de los demás, donde había compañerismo, donde había amistad, donde había franqueza para contar sus problemas. Y el mismo David en aquel lugar escribió porciones de la Biblia y empezaba a expresar cómo Dios trataba con su corazón y le enseñaba a los demás ese trato para que también pudieran ellos encontrar a Dios. Y vemos que muchos de los pasajes de la Biblia, del libro de los Salmos, fueron escritos en medio de la persecución. Por ejemplo, en el Salmo 57, vamos a leer unas fracciones de este Salmo, el verso 1, 4 y luego el 8 y el 9, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Fíjate, él estaba quebrantado. Y luego te dice cómo se sentía, verso 4, mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. O sea, se sentía al lado de personas poderosas que lo querían oprimir. Versos 8 y 9 dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Aquí estaba David mostrando su corazón, cómo estaba su corazón por dentro. La Biblia nos deja ver no solamente las acciones de ese hombre, del cual quiere que nosotros aprendamos, sino también nos deja ver cómo estaba su corazón por dentro y nos muestra su aflicción. Nos dice que él se sentía como entre leones y nos muestra cómo su alma era guiada para poder tomarse de Dios. Y muchas veces nosotros podemos ser enviados por Cristo mismo como ovejas en medio de lobos. Y así se sentía David en medio de leones, en medio de sus enemigos son descritos también como dragones. Su alma estaba quebrantada y él iba de quebranto en quebranto. Pero vemos cómo en ese quebranto y en esa búsqueda intensa de Dios, en esa búsqueda de corazón, es que se iba ordenando todo. Es que se iba ordenando el alma de David, se ordenaba el alma de los demás. Él les enseñaba cómo es que él había puesto su alma delante de Dios. Les decía: todo lo que yo hice fue quebrantar mi corazón, fue poner mis debilidades delante de Dios, fue decir: mira, mis amigos los veo como a mis enemigos como dragones, como leones, pero tú vienes y me ayudas y me das fuerza y puedes cambiar esa debilidad que yo pongo delante de ti en fortaleza. Y empieza a ordenar su alma y a enseñar a los demás a ordenar la suya. Así que la compañía de David no era otra cosa más que David buscando a Dios y atrayendo a los demás a aquel que fortalecía a David, que es Dios. La compañía de David buscaba dependencia entonces de Dios y buscaba también proteger a los débiles. Versos 3 al 4 de 1 Samuel 22 dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Cuál es el lugar fuerte? Esa cueva. Pero no era el lugar adecuado para unos hombres mayores, para un par de ancianos, porque recuerda que David era el más pequeño de todos sus hermanos, era el último, el pequeñito. Y entonces ya en estas partes de 1 Samuel 22 ya estaba él ya mayor, ya era el líder de otros, y sus padres eran ancianos, no era un lugar adecuado para ellos. Y entonces en esa compañía de David buscaban ver por los mayores. ¿Cuál es el lugar más seguro? Si viene Saúl con su ejército y nos empieza a atacar, ¿podrán un par de ancianos huir? ¿Podrán un par de ancianos estar en medio de una batalla? No es lo mejor para ellos, mejor los llevo a un lugar seguro.
Y veía por los ancianos, veía por los niños, veía por los débiles, veía por los afligidos, veía por todos aquellos que estaban necesitados de una compañía y de un cuidado personal. Ahora, independientemente de las incomodidades que había naturales, muchos lo siguieron porque estaban de acuerdo con el liderazgo de David y no con el de Saúl. Amós 3:3 dice la Biblia: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo podían andar personas caminando con Saúl si no estaban de acuerdo con él? Ahora, lo más cómodo era quedarte con Saúl, porque tenías no al rey encima, no al ejército encima, no tenías las calumnias encima de ti, no estabas en una cueva, no estabas en un lugar incómodo, no estabas con el calor en la cueva, con dificultades, estabas en tu casa, estabas cómodo, pero ¿cómo quedarme en mi casa? ¿Cómo quedarme cómodo cuando yo no estoy de acuerdo con el liderazgo de Saúl? Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo y cómo está destruyendo al país, cómo está obsesivo y agarrado a un poder que Dios ya no le dio y a un liderazgo que Dios ya no le dio y está en la carne tratando de dirigir el mundo cuando se le está cayendo a pedazos y todo el país desconfía de él. Yo no puedo caminar con Saúl, entonces me voy a ir con David. Porque yo voy a ir a caminar con el que yo estoy de acuerdo. ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Muchas personas quieren, no, es que sí, yo voy a andar ahí con el malo y es que yo no estoy de acuerdo, pero sí camino con él. En el fondo, sí están más o menos de acuerdo y luego se terminan acoplando y uniendo a él. Pero los que fueron radicales dicen, no, yo voy a ir con aquel a quien Dios escogió, porque yo quiero que Dios me hable. Y entonces fueron con David. Había compañerismo porque la unión entre los que estaban participando estaba basada en Dios. Y entonces se puede dar una verdadera unión. Salmo 119, verso 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. O sea, David era compañero de los que temían a Dios, los que ponían en primer lugar a Dios, y les importaba solamente no fallarle a Dios. No importaba si se ofendía a Saúl o no se ofendía, o el hombre dijera lo que fuera. Y él decía, yo soy compañero de ellos, los que guardan tus mandamientos, los que quieren honrar a Dios. Y entonces ese compañerismo se daba porque todos seguían a uno, no a David, sino seguían a Dios. Obviamente había una estructura en la que David era un líder, pero el verdadero líder del movimiento era Dios. Y cuando tenemos una estructura humana, como se debe dar en la iglesia verdadera, el compañerismo se vive cuando el centro de todo es Dios. Cuando el centro de todo es darle lugar a Dios, ¿qué quiere Dios? Cuando cada uno de los elementos que conforman ese grupo tienen su corazón volcado a Dios. Y entonces como lo primero en esta persona es Dios, y en esta otra es Dios, y en esta otra es Dios, etc. Y Dios es el punto de unión, aunque tengan muchas diferencias, a lo mejor culturales, de edad, de la forma de entender las cosas. Pero cuando verdaderamente se sigue a uno que es Dios, hay bendición y hay unión en los demás. Pero cuando Dios no es el centro, sino que hay ceguera, que hay tibieza, que hay dificultad en entender lo que Dios le pide a cada uno, pues entonces no se da un compañerismo real y empieza a caerse todo a pedazos. Por mucho que trates de forzar reuniones en esfuerzos humanos, naturales, pero si no viene de Dios la unión, no se puede imitar. Por eso, aunque estuvieran incómodos, aunque estuvieran en un lugar no apropiado, crecieron muchísimo, porque el centro de todo era Dios. Y el crecimiento lo da Dios. No solamente había unidad entonces, y había compañerismo, sino también en esa forma de amarse unos a otros, había una disposición de dar la vida unos por otros. 1 Samuel 22, 23, vamos a leer un ejemplo, dice David hablando a uno de ellos, quédate conmigo, no temas, quien buscara mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Aquí le está hablando David a Abiatar, un hombre que escapó de la matanza de los sacerdotes cuando Saúl se volvió loco y empezó a
matar incluso a los líderes espirituales de Israel porque quería eliminar cualquier persona que quisiera poner en el lugar adecuado que Dios había puesto a David. Y como los sacerdotes lo redarguyeron y le dijeron que estaba haciendo mal en buscar a David, no, entonces él fue y atacó a todos los sacerdotes y los mató. Pero ese Abiatar escapó. Y entonces llegó como diciendo, salvé mi vida de milagro, y David lo recibió. Y le dijo, quien buscare mi vida va a buscar la tuya, y también en un sentido al revés, si buscan la tuya va a buscar la mía. Entonces vamos a caminar tú y yo juntos y vamos a tener protección tú y yo juntos. De tal manera que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti y que tú estés dispuesto a dar tu vida por mí. Y eso se debe de dar en una verdadera unidad, estar dispuesto aún a padecer o hacer lo que sea necesario por ayudar a tu hermano y levantarlo. Era la compañía de David un lugar donde había un buen ejemplo, porque estaban dispuestos a darse unos por otros y porque veían lo que Dios le iba dando a David y cómo él buscaba siempre la restauración de todos. Cómo él estuvo dispuesto cuando tuvo a Saúl en la cueva y todos impresionados de que el rey hubiera entrado en la cueva, que lo narramos en la parte de la aflicción de David, cómo él nada más se atrevió a cortar la orilla del manto. Y en vez de matarlo, como muchos pensaban, ahora es la oportunidad, vamos a matar al rey y vamos a finalmente a estar en la posición en la que Dios quiere que estemos, ya gobernando y todo, ¿no? Nada más le cortó la orilla del manto y salió y le dijo, ¿por qué me persigues? Yo tuve tu vida en mi mano, aquí están las pruebas, tú tienes tu manto rasgado y yo tengo el otro pedazo del manto y no te maté porque quiero tu bien. De tal manera que David siempre daba un ejemplo de buscar la restauración. Y entonces todos después de ver eso, pudo haber matado a su enemigo y no lo mató, sino que trató de que su enemigo fuera restaurado. Por lo tanto, yo también debo de buscar de que mi hermano sea restaurado. Y unos a otros se trataban de ayudar y de restaurar. Y si alguien estaba afligido, se metían a oír al afligido. Y si alguien estaba endeudado y el otro tenía manera de ayudarlo, le daba consejo, lo suplía, le amaba. Y empezó a ser un lugar de verdadera unión, de verdadero compañerismo, de seguir un ejemplo adecuado y de caminar todos juntos hacia Dios. Y cuando está Dios en medio, entonces empieza a ocurrir un efecto multiplicativo con la bendición. Eclesiastés 4, versos 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, cuando cayere, no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí está hablando la Biblia de la importancia de ser unidos y caminar en un mismo propósito. Y te dice, mejores son dos que uno. Porque se empieza a venir una fuerza diferente, porque todos los seres humanos somos diferentes, porque algunos tienen un talento, otro tiene otro talento, y si verdaderamente se unen los talentos de uno con los talentos de otro, empieza a haber una riqueza enorme, hay mejor paga de su trabajo. Si quieren trabajar verdaderamente, empieza a haber un efecto multiplicativo, y no solamente porque tienen mejor paga, sino también porque si uno de los dos cae, el otro le va a levantar. Pero si te quedas solo, si estás aislado, si eres el único en medio de un grupo donde no existe esa unidad y ese atraerse a Cristo, te puedes caer y no va a haber quien te levante. Y después lo extrapola a la familia, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, y cómo se calentará uno solo, y empieza a usar ese ejemplo que es como en una unidad básica de la sociedad, que es la familia, y de esos dos, Dios viene cuando hay una unión entre esos dos, y dice, cuando uno viene contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, porque cuando viene la aflicción y la dificultad, y dos están resistiendo, y Dios ve que esos dos están resistiendo, viene un tercer elemento en la lucha, que es Dios, y hace que no se rompa aquella unión. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las aflicciones, Dios va a dar la gracia y Dios va a dar la fuerza.
Eso pasa en la familia, eso pasa en la iglesia, eso pasa en la compañía de David. Eso pasa cuando estamos verdaderamente todos orientados a Dios y hay una verdadera unidad. Ahora, ¿por qué David pudo dirigir esa compañía? ¿Por qué lo pudo hacer con tanta gracia? Bueno, porque Dios lo había escogido para ello y porque fue ungido por Dios para guiar al pueblo de Dios hacia Él y para que pudiera pastorearlo, llevarlo a Dios, pudiera conocer a Dios y pudiera tener la libertad y la gracia de Dios. Primera de Crónicas 11, verso 15 dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Fíjate qué interesante. Esos 3 fueron a la peña. ¿Quién es la peña? La peña es Cristo. Es la roca preciosa. Una peña es una roca enorme. Esa roca enorme que por muchos es anulada y la quitan, más que por Dios es la única sobre la cual se puede levantar el fundamento de la iglesia. Los religiosos en su soberbia quitan a Cristo, se ponen ellos y sus ideas y empiezan a levantar algo humano. Pero esa peña es el centro de todo. Y aquellos 3 que eran valientes iban a la peña. Y para ir a la peña iban a David. Ellos iban a la peña, a David. Entonces David lo único que hacía era llevar a los demás hacia la peña. David no tenía la vida estaba en la peña. La vida estaba en Cristo. Cualquier predicador, todo lo que puede hacer es llevarte a aquel que tiene la vida, aquel que tiene el pan, aquel que tiene el agua que te puede dar de beber en un sentido espiritual, aquel que tiene la sabiduría, aquel que tiene el consejo, aquel que tiene el consuelo, aquel que da la fuerza. Porque yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento, dijo el apóstol. Ni siquiera el apóstol tenía la gracia para poder dar el crecimiento, sino que el que lo da es Dios. Y todo lo que un líder, un apóstol o quien sea puede hacer es guiar a la persona hacia Dios, porque el centro de todo es Dios. Entonces, David lo que hacía era llevarlos a la peña. Y ellos iban no a David, iban a la peña. Y buscaban a David porque en realidad anhelaban la peña. Anhelaban eso que tenía David, que lo hizo fuerte. Eso que tenía él, que con su arpita se puso a adorar y tuvo un carácter diferente. Y cuando todos estaban temblando de miedo, ese niño pudo tomar una piedra y matar al gigante. ¿Qué tiene él? ¿Qué encontró con el arpa? Lo que encontró fue una peña. En la adoración, en la búsqueda de Dios. Y entonces todo el mundo se empezó a acercar a él. ¿Cómo le hiciste, David? Es que yo busqué sinceramente a Dios. Yo adoré a Dios. Mira, te voy a decir mis escritos, los salmos, lo que yo entendí en mi búsqueda de Dios. Y lo bueno es que no solamente se los dijo a ellos, nos los dice a nosotros y se quedó en la Biblia para que podamos también ir a la peña. ¿Qué salió de esa compañía? ¿Qué salió de la compañía de David? De ese compañerismo real con alguien que buscaba a Dios. ¿Qué salió de todo aquello? Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo para ver lo que salió de ahí. Salieron hombres valientes como Jasobeam. Primera Crónicas 11, versos 10 al 11. Dice, estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300 hombres, y los cuales mató. Aquí empezamos a ver historias de personas que tuvieron cosas totalmente notables, que fueron los líderes de la nación, que fueron los que avivaron todo, que fueron los que tuvieron valentía, los que salieron de la cueva a conquistar en el corazón a todo un país que había sido cobarde, desviado de Dios, lejos de Dios, pero que empezaron a tener compañerismo entre ellos, se acercaron a la peña. Dios cambió sus corazones porque Él viene a cambiar el afligido, a restaurar. Aprendieron en secreto a estar con Dios y no les importó pelear en circunstancias totalmente desiguales. Ese hombre, Jasobeam, blandió su lanza contra 300. Un hombre contra 300.
Se ve mayor que lo que hizo David, un niño contra un gigante. Ahora este era un hombre contra 300, porque ellos llegaron a tener una fe que hasta su maestro superaron. Vamos a ver otro ejemplo. Benaía, hijo de Joiada. Primera Crónicas 11, versos 22 al 23. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. ¿Qué tenía? Tenía fe y tenía valentía. Venció leones en medio de un foso, donde no te puedes moverte, donde no tienes posibilidad para escapar. El león y tú en un foso, pues ahí venció al león. En la nieve, donde está resbaladizo, donde no está adecuado, ahí también venció al león. Y peleó contra un gigante egipcio, sin armas. David tenía la piedra y la honda. Este peleó sin armas. Agarró su báculo y luego le quitó el arma al egipcio y con su propia lanza lo mató. José Basebet, uno de los 3 valientes, segunda de Samuel 23:8. Vamos a ver otro que salió de la compañía de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Etznita, que mató a 800 hombres en una ocasión. No, hombre, si habíamos visto que uno había matado a 300 y parecía increíble, este es totalmente fuera de toda proporción. Un hombre contra 800 es una situación que solo Dios puede permitir. Pero ese hombre fue valiente porque tenía fe. Porque sabía que Dios era más grande que 800 y que no importaba que estuviera en circunstancias desiguales. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso lo hicieron el capitán, por eso lo hicieron el principal. Y lo hablaban con cariño, no era un soberbio que era alabado, era el tacmonita, que parece un término cariñoso, como un apodo entre amigos. Era alguien cercano al equipo. Le decían esnita también, que tiene que ver con el lugar del cual él venía. Alguien del pueblo, alguien que hasta apodos tenía, que le hablaban, que le amaban, pero que cuando tenía que darse por el pueblo de Dios, él iba y mataba solo a 800. Y de nuevo parece que hizo más que su maestro, que siendo un niño mató a un gigante. Él mató a 800. Eleazar, hijo de Dodo, 2 Samuel 23, versos 9 al 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Este hombre fue un hombre que ganó una batalla solo y estuvo tan dispuesto a no soltar la espada que no me importa, no la voy a soltar, y la tenía aferrada y puso un ejército en fuga él solo hasta que los demás llegaron y nada más a tomar el botín. Y este hombre refleja a Cristo, porque Cristo fue a la cruz solo. Ya después todo el mundo empezó a reconocer lo que Cristo hizo, empezó a entender la gracia que Cristo ganó, pero Cristo fue a la cruz solo. Y ese hombre así se quedó en la batalla solo, tan aferrado a la espada, que dijo: yo no voy a dejar de luchar. Y Dios lo bendijo desde el cielo porque lo vio. Y cuando terminó la batalla y ya todo el mundo llegó nada más a recoger el botín por lo que un hombre solo logró, y trató de abrir su mano y soltar la espada no se le soltaba de la mano de lo aferrada que la había tenido. Sama, hijo de Age, Aratita, 2 Samuel 23, versos 11 y 12, dice: después de fue Sama, hijo de Age, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran
victoria. El pueblo había huido, pero él dijo, este terreno Dios nos lo dio. Y donde todo el mundo huyó y se fue, yo aquí me quedo. Yo no me voy de este terreno porque este terreno, aunque sea de lentejas, el valor no es por las lentejas, el valor es porque Dios nos dio esta tierra y no se las dio a los filisteos, sino nos la dio a nosotros. Por tanto, cuando ya nadie había y todos habían huido, Él se quedó en medio del terreno y yo lo voy a defender con mi vida. Y mató a los filisteos porque era cierto, Dios le había dado ese terreno. Y Dios se agradó de un hombre que no se fue huyendo como cobarde, sino que se quedó a defender su terreno. Y Dios dio una gran victoria. Él no huyó. Defendió lo que Dios le había dado. De tal manera que aquellos valientes hicieron proezas mayores que las que hizo David. Porque la fuente no era David, sino David los llevaba a quien era la fuente verdadera, que es la peña. Los enseñó a beber de la peña. Por eso es peligroso andar con un líder que no está pegado a la peña. Y por eso Cristo dijo, si no está conmigo es contra mí. Y si está ciego, déjalo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitas irte a la compañía de David. Necesitas caminar con los que caminan con Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es tu compañía? ¿Es Dios? ¿Son hombres que están pegados a Dios? ¿O un grupo de personas en los que ni confías y no buscas en una unidad real y espiritual a Dios con tus verdaderos hermanos? Primera Samuel, Tesalonicenses 5, verso 12, Primera Tesalonicenses 5, 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La verdadera iglesia tiene que reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor y te amonestan. O sea, te guían aquello que el Señor quiere que tú oigas. Presiden en lo que Dios les puso a presidir. Si Dios lo puso a presidir, está bien que presida. Y los verdaderos hermanos los deben de reconocer. Os rogamos, hermanos, que los reconozcáis. Un verdadero cristiano debe reconocer quién está en la compañía de David para caminar en esa compañía. Cuando estamos en la compañía de David y todos estamos orientados en aquello que Dios nos pide, estar enfocados, va a venir bendición. Salmo 133, versos 1 al 2 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, al cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, cuando hay esa verdadera compañía de David y estamos todos enfocados a Dios de todo corazón y hay una unión que se da en un sentido espiritual, donde de tal manera que tú puedes acabar de conocer a un hermano, pero él está unido a Dios y tú estás unido a Dios, y hay algo que te une a Él, hay una simpatía, hay algo espiritual que te atrae. Dios te motiva a darte por Él y a Él lo motiva a darse por ti. Porque una unión con Dios se da una unión en el Espíritu y luego lo demás es fácil. Pero si Dios no es el centro, no hay nada. De tal manera que cuando está esa unión, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No era un lugar lleno de chismarajos y problemas y pleitos. La cueva, aunque era un lugar incómodo, era un lugar de armonía. Aunque era un lugar de negación y de dejar las comodidades para ir a buscar en una cueva. Muchas personas no quieren tener la más mínima incomodidad el día de hoy para buscar a Dios. Aquellos estuvieron dispuestos a irse a meter en una cueva y a vivir en una cueva para oír las verdades del Dios vivo. ¿Qué verdades? Como orar,
cómo buscar, pero pagaron el precio. Y cuando eso se da, viene una unción del cielo que te dice es bueno y es delicioso. Es como el buen óleo, lo mismo que Dios le dio al sumo sacerdote, Aarón. La va a dar a todos y derrama su gloria sobre todos. Y entonces empieza a ver historias como aquellos grandes guerreros que se levantaron de la compañía de David. ¿Y tú ya te hiciste guerrero? ¿Tú estás creciendo? ¿O estás todo atorado, desanimado, en tibieza y desviado? Porque no estás en la compañía adecuada. La esperanza del mundo está en que Dios sea nuestro centro y tengamos una verdadera unión y purifiquemos a la iglesia. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio para ganar a los gentiles? ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. David pudo ayudar y salar y llevar a otros a dejar la cobardía y unirse a Dios, y transformó de aquellos afligidos, endeudados, desviados, a hombres verdaderos, valientes, fuertes. Y cambió su país. El mundo clama y los gentiles necesitan oír este misterio. ¿Qué necesitamos? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto se da si tú buscas la compañía de David y con otros empiezas en ese efecto multiplicativo a buscar a Dios para que Dios venga, derrame su gloria, restaure todo y podamos ir y ganar a muchos otros que no han oído esta gloria. Únete a esta verdadera compañía, cambia tu vida y entrégale tu corazón a Dios y Dios va a traer bendición. No vale la pena vivir de otra forma. No te quedes en las comodidades que tienes. Ven a la cueva y únete a lo que Dios quiere que te unas y vas a levantarte como un verdadero valiente que conquistes. Con esto termino. Dios te bendiga. Las decisiones de cada quien. Estamos despedidos.